Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quiero hacer una breve reseña del libro Maestría en Ajedrez de Jacob Agar, este gran maestro de origen danés, que tiene una serie de colección de libros bastante interesante y creo que este es uno de los mejores y fue elegido el mejor libro del año 2002. Un libro que muestra muchas virtudes pedagógicas, dando una gran variedad de consejos prácticos y teóricos para jugadores de todos niveles. El autor, que fue entrenador de varios jugadores, que muchos de ellos llegaron a obtener un nivel de maestro titulado, aporta su propia visión y así como toma otras ideas de la bibliografía moderna, como el libro de los siete pecados capitales de Rawson o Técnica del jugador del torneo de Mark Dobrevsky. También menciona el libro de John Watson, Secretos de la Estrategia Moderna, dando así una variedad de argumentos que están bien elaborados, amenos, sencillos de entender, y que vienen casi siempre apoyados por múltiples ejemplos totalmente didácticos. Y lo más interesante, a mi gusto, es que finalizando el libro hay una gran variedad de series de ejercicios posicionales. Son 62 para ser exactos, donde a posteriori las soluciones están explicadas con mucha claridad. En general, el objetivo del libro es ofrecer recursos prácticos para el jugador del torneo y enseñarle a pensar sobre el tablero de una manera diferente, no tanto con variantes y jugadas, sino desde lo conceptual. Y la idea es ofrecer algunos fragmentos del libro con algunos ejemplos prácticos que muestra como este es una partida entre Ivanchuk y Anand, jugada en el match entre ellos en Linares en 1992. Ivanchuk con blancas plantea una siciliana y tras estas jugadas provenientes de la Naisdorf, quiero llegar a la posición crítica, que es aquí. Tras dama por d2, el blanco juega caballo por f6 jaque, y seguramente esperaban alfil por f6 y tras torre por d2, rey e7. Acá el blanco hubiera jugado h4 probablemente y hubiera estado levemente mejor, ya que el peón de d6 es una debilidad permanente y los peones blancos en la cuarta fila le dan ventaja de espacio. La idea es que trae caballo por f6 y lo lógico es tomar de alfil, ya que a primera vista tomar de g, esto dañaría la estructura de peones y el alfil de 7 quedaría aún más encerrado. Sin embargo, esto fue lo que jugó Anand con doble signo de admiración. Y la idea es que tras torre por d2 vino h5. Y acá podría pensarse que en una primera impresión el blanco estaría mejor por la mejor estructura de peones. Sin embargo, la serie de jugadas que viene a continuación le va a permitir al negro activar sus piezas a cambio de el pequeño daño que sufrieron sus estructuras de peones. Si acá h3 no es posible porque tomarían eje 4 y el alfil son h3, h por g4. El negro simplemente ganaría el peón por estar
la torre clavada. Y si alfil E2, tras tomar en G4 vendría torre H3. Entonces blanco juega torre G1 y tras tomar en G4, alfil C4. Una jugada media paradójica, ya que cambia su mejor alfil el negro, pero la idea es evitar H3 del blanco, ya que consolidaría su peón de G4 y su flanco rey, a la vez que cambia el alfil malo del blanco, ya que el alfil de 3 tiene más libertad por las castillas negras. Y con este ejemplo demuestra que a veces las reglas a priori no se aplican en determinadas posiciones, ya que, como dijimos, el negro cambia su alfil bueno por el alfil malo, pero el negro logra activar sus torres y atacar sobre la columna H, haciendo que las torres blancas se vuelvan en una posición más defensiva. Acá el blanco juega B3 tras el cambio, torre H3, ocupando una buena casilla, bloqueando el peón H y molestando al alfil D3, torre 2, G5 juega el blanco. Y ahora vemos que la posición del negro, a pesar de esas jugadas atípicas, logran que las posiciones mejoren. Acá juega alfil E7, con la idea de si torre F2 simplemente vuelve a jugar F6. Y ahora finalmente el negro se libera de su peón retrasado de 6. Que fíjense que si hubiera tomado el caballo con el alfil en la posición inicial, el peón de 6 seguramente hubiera sido el tema de la partida. Pero con nuestra retoma en F6, el peón de 6 nunca fue una debilidad y la partida tomó otro rumbo. Y acá fíjese también que el rey negro está mucho más activo que el rey blanco. Y tras esta serie de jugadas vemos que las torres blancas van y vienen. Las negras tienen un buen centro, pero por ahora es difícil lograr movilizarlo. Finalmente, bueno, logra avanzar peón en E4, a costa de el blanco gana un peón a costa del sacrificio de material, pensando que iban a liberar su posición, pero las torres negras ya están muy activas y en esta posición Iván Chuco abandona. Como ven, dos jugadas atípicas, tanto G por F6 como alfil C4, que tras una profunda reflexión se justifican plenamente y es lo que le permitió al negro activar principalmente su torre a través de la columna H, y el blanco quedó totalmente desconcertado por esa jugada seguramente. Y Anand demostró una profunda concepción de la posición y de lo que era necesario hacer, y no simplemente jugar de forma mecánica, con lo cual hubiera permanecido en la defensa del peón de D6, que seguramente lo hubiera hecho sin problemas. Y otra parte interesante es esta entre Kasparov y Kamsky, jugada también en Linares un año más tarde, 1993. Nuevamente se plantea una siciliana.
G4, H6, y acá Kasparov juega torre G1, y en esta posición el negro juega dama B6, una jugada que se había realizado previamente entre, por ejemplo, Nun y Rivlin en el 88. Kasparov mismo se la jugó a short en el año 87, ganando de buena forma. Pero la visión de Agar es que dama B6 constituye un error, y bueno, Kasparov lo deja en evidencia en esta partida, ya que, como vemos, el negro está atrasado en el desarrollo y aún no encuentra un lugar seguro para su rey. Esta jugada de desarrollo provoca amenazas en el flanco dama. También aprovecha que el alfil de E3 está indefenso, pero esas amenazas pueden ser retenidas fácilmente, y lo más importante es que el negro está atrasado en el desarrollo, y dama B6 no va en contra de ese problema que tiene de falta de desarrollo. También entonces Agar sugiere G5 para frenar la expansión en el flanco rey, ya que es difícil que el rey se enroque corto, y con G5, que es una jugada, bueno, te juega muy frecuentemente en la actualidad, con otro orden de apertura, pero bueno, la idea es conseguir E5 para el caballo y dificultar el avance de los peones. También B5 sería otra posibilidad. Tras dama B6, A3, impide dama por B2 por caballo 4. Acá juegan caballo E5, otra jugada dudosa que no conduce a ningún lado, ya que tras alfil F2 el alfil de 3 queda bien defendido en F2, y el punto es que tras F4 el caballo E5 se va a tener que mover nuevamente. El negro juega dama C7 porque además se amenazaba el descubierto, y F4, continuando con la ganancia de tiempos. Tras caballo C4 el blanco toma en C4, y el punto es que el blanco cambia el alfil de F1, que aún no se ha movido por un caballo que se movió 3 veces, y la dama C4 también no es su casilla ideal, aunque por el momento no es fácil molestarla, pero el blanco está muy avanzado en el desarrollo. Tras dama F3 el negro se equivoca nuevamente y juega E5, abriendo la posición, lo cual, al tener un retraso del desarrollo, por principio es muy dudoso. Sin embargo, bueno, pensaba que después de caballo F5 el alfil de C8 toma en F5, con lo cual a priori se pensaría que conceptualmente pasa lo mismo que con el alfil de F1. Sin embargo, acá se abre la columna G para la torre, y ahora el alfil de F8 no puede moverse, y acá D5 nuevamente abriendo la posición, pero tras F por E5 caballo por E4, torre G4, clavando el caballo, inmovilizando la posición negra. Y ahora fíjense que todas las piezas blancas, salvo de la torre de A1, se encuentran en juego, y en cambio las negras tienen las dos torres y el alfil de F8. Tras H5, torre H4, si acá alfil E7. También otro problema del negro son todas las tácticas que tiene la siciliana de por sí,
y este caballo de 6 jaque que sería un golpe mortal. Tras alfil C5 viene el roque largo, otra gran jugada asegurando su rey y haciendo que la torre de A1, la torre que faltaba, entre en juego. Y tras alfil por F2, caballo por E4, ya el blanco consigue pieza de más. Y bueno, recuperar la pieza, perdón, pero es como si jugaría con pieza de ventaja, ya que la torre de H8 está fuera del tablero y Kasparov logra aprovecharlo magistralmente. Se acá tomarían en E5, dama B6 jaque y dama por B7 amenazando torre C8 imparable. Entonces acá juegan rey D7, dama B6 de todas formas, amenazando torre C7. Tras torre de 8, torre de 5, una jugada intermedia espectacular ya que desvía la dama de la defensa del peón de B7. Y el rey y la torre de H8 entran en juego, pero ya es muy tarde ya. Las piezas blancas te están abalazando sobre rey negro y tras E6. Por 6, torre 5. El ataque sobre el rey es prácticamente imparable. Y en esta posición F6 y el negro abandona, ya que tras G por F6, dame 7 ganando la torre. Y para finalizar esta primera parte, tenemos esta posición que se jugó entre Fischer y Petrosian en el torneo de candidatos en 1962. Y voy a leer el fragmento del libro para que vean cuál es el tipo de razonamiento de Agar. Dice: normalmente se empieza por lo elemental, simplemente comparando piezas, algo a lo que volveré más tarde en este capítulo. Pero primero centrémonos en la simplicidad de los conceptos. La idea está basada en una observación que muchos pensadores del ajedrez han realizado individualmente. Un jugador fuerte no ve una posición como un conjunto de piezas, sino como un gran amasijo donde las piezas, de algún modo, estaban soldadas entre ellas para formar una sola unidad. ¿Por qué lo ven así los jugadores fuertes? Porque ninguna pieza es un ejército. La fuerza de las piezas reside en su habilidad para cooperar con otras. Esto es particularmente cierto para los peones, ya que solo son terriblemente frágiles. Una de las cosas que aprendemos rápidamente es la importancia de la estructura de peones. Las piezas dependen unas de otras, por supuesto, pero el papel de una estructura de peones es de vital importancia. En la posición del tablero, el caballo suspira por C5, el caballo negro obviamente, mientras que su equivalente en E3 no dispone de ninguna casilla buena. Este es uno de los conceptos más importantes en esta posición. Otra es la presión de rayos X que la torre ejerce en la columna C, sobre la que volveremos más tarde. Por ahora, echaremos un vistazo a diversos conceptos y elementos. Un elemento es algo concreto, como una buena casilla para un caballo en G7, un punto focal en G7. Un punto focal es una casilla donde puede darse mate. O un alfil en B7 atacando un peón en E4 protegido por una dama en D4 y un alfil en G2. Los elementos están estrechamente conectados al aquí y ahora, tan básicos que a menudo no los ves pero te das cuenta de que están ahí, del mismo modo que tendemos a ver solo una palabra en vez de las letras que la componen. Otro concepto está estrechamente relacionado con los elementos, y aquí es el caballo dirigiéndose a D7 y a C5. Es E6 E5 para contrarrestar F4, F4 con la idea de E4 D5 como una posibilidad, y también el caballo de C5 para atacar el peón D4, o F2 F4 seguido de G3 G4 y G5 con un ataque en el flanco rey. Un aspecto muy importante de los conceptos es que son independientes de la realidad que haya sobre el tablero. Por ejemplo, cuando el caballo va a C5 y a D7, olvidamos la amenaza de mate. Cuando tomamos en consideración dónde debería ir el caballo blanco, que está claro que es la pieza que más lo necesita,
Nos tomamos ciertas licencias a la hora de elegir. Por ahora nuestros 3 puntos preferidos serían C4, D5 y F5. Ninguna es realmente posible por el momento, pero la idea de ir a estas 3 casillas existe a pesar de todo. Esto es lo que se trata un concepto, la mera posibilidad o idea. Con mucha frecuencia, el ajedrez es cuestión de transformar conceptos en elementos, como en la posición anterior. El blanco tiene un problema con su caballo y no está interesado en absoluto en el que el negro pueda poner el suyo en C5. Por ahora hay un mate, pero una jugada como E6, E5 podría cambiar esto. Naturalmente el blanco conseguiría la casilla F5 para el caballo, pero ¿hay algo más? Estos son pensamientos lógicos que podemos tener durante la partida. No siempre podemos ver estas cosas al instante, tenemos que buscarlas. Aquí el alfil blanco de B2 se ve de repente obstaculizado por E6 y E5. Solo la maniobra alfil B2, C1, alfil C3 y alfil por C5, en caso del caballo en C5, tendría sentido, pero se precisa mucho tiempo. Cada vez queda más y más claro que el blanco necesita actuar. Con los elementos y conceptos mencionados, es hora de buscar un modo de que el blanco lleve a cabo sus planes. Él quiere una buena casilla para su caballo, quiere evitar que el caballo negro se instale en C5, y es bastante consciente de la idea de sacrificar un peón a cambio de una casilla. En consecuencia, el blanco empieza a calcular la jugada C5 con resultados nada sorprendentes. C5, ganando una casilla en C4 para el caballo y al mismo tiempo evitando que el negro utilice C5 para el suyo. Por supuesto, un peón podría parecer un precio demasiado alto, pero la columna C es un factor clave. Como dijimos, el tema rayos X. D por C5, nada por B4. Y acá se ve otro de los elementos, otro de los conceptos mencionados anteriormente, los rayos X creados por la torre en C1. Ahora blanco simplemente tiene clara ventaja, ya que el negro ha quedado con un peón débil en C5 y no dispone de una buena casilla para su caballo, no tiene la posibilidad de expulsar el caballo de C4. El negro está obligado a aceptar el daño causado en su estructura, ya que si C por B4, torre por C7, tras torre D7, torre por B7, torre por B7, E5, caballo D5, simplemente se llegaría a este final con peón de menos. La partida continuó alfil C6, dama C3 y continuó casi 20 jugadas más. La partida terminó en tablas, pero lo importante acá fue la concepción, el pensamiento que plantea el autor Agar para encontrar la jugada C5, que una vez vista es muy fácil y transforma la posición a favor del blanco, pero a priori si uno no tiene en cuenta todos esos elementos y conceptos no es tan fácil de ver, ya que la estructura blanca parece bastante sólida, normal y fuerte, pero una vez que se empieza a profundizar en los diferentes elementos, las diferentes posibilidades para ambos flancos, las diferentes ideas, se comienza a ver todos esos planes para uno y otro, y es el momento exacto para jugar C5, ya que una jugada posterior se me ocurre, no sé, la dama puede ir a B8, después el alfil a F8 y la maniobra caballo de 7 y C5 deja al negro en una posición más que sólida. Así que bueno, esa es la primera parte del libro de Agar. La idea es mostrar 3 ejemplos más, pero bueno, lo dejaré para otro video. Espero que les haya gustado y nuevamente incito a que busquen el libro, que bien lo vale. Así que